¿Qué tal, amigos? Su servidor y amigo Felipe Rodríguez. Mandamos un fuerte saludo de parte de la familia Conexión Live. Ya estamos en la segunda parte de nuestra serie Inquebrantable, una vida sin miedo. Y a través de este tema nuestro amigo Bene nos va a estar compartiendo acerca de algunas cualidades que nosotros como seguidores de Jesús necesitamos tener y mostrar en nuestra vida para ser personas con una fe inquebrantable. Vamos a estar viendo acerca de algo muy especial, pero sobre todas las cosas de poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Les extendemos la invitación cualquier domingo que nos puedas visitar a partir de las 11 de la mañana. Te estaremos esperando con los brazos abiertos. La semana pasada recién dimos inicio a esta serie que le hemos llamado Inquebrantable. Inquebrantable nos habla de todos esos seguidores de Jesús que se comportaron como su maestro, porque Él fue valiente, inquebrantable, fue un hombre sin miedo y anduvo aquí en la tierra haciendo la obra de Dios. Y esta serie es bastante desafiante para todos aquellos que nos consideramos seguidores de Cristo. Si tú dices, Bene, yo soy un seguidor de Cristo, esta serie es para ti, específicamente para ti. Si tú estás aquí y dices, bueno, yo no soy un seguidor de Cristo todavía, estoy conociéndolo, me estoy acercando y pues probablemente un día lo haga. Bueno, espero que esta serie te ayude a tener un mejor entendimiento de lo que realmente es el cristianismo. Y me gusta empezar con una pregunta y es esta: ¿qué deberían de pensar las personas cuando escuchan el término cristiano? Cuando dices cristiano, ¿qué debería de venir a la mente de las personas? Cuando alguien dice, ¿sabes qué? Me enteré de que mi jefe es cristiano. ¿Qué debería venir a la mente de esa persona? Descubrí que mi hija está saliendo con un cristiano, que mi hijo está saliendo con una cristiana. ¿Qué debería de venir a la mente de esa persona? Oye, fíjate que me di cuenta que el que me gusta o la que me gusta es cristiano. ¿Qué debería venir a la mente de cuando escuchamos el término cristianos? Oye, no sabía, me acabo de enterar que mis vecinos son cristianos. ¿En qué deberían pensar cuando escuchan el término cristiano? Una de las cosas que las personas debería venir a su mente es la siguiente palabra, está en la pantalla. Deberían pensar en sin miedo, personas sin miedo. Y la semana pasada vimos esto, cómo Jesús fue el iniciador y el fundador del cristianismo, y Él vivió una vida sin miedo, sin temor. Fue valiente, fue inquebrantable. Y a pesar de que sabía lo que le esperaba, Jesús caminó en medio de Jerusalén sabiendo que lo iban a tomar y lo iban a llevar a la cruz. Y los cristianos del primer siglo vivieron como Jesús. De hecho, la palabra cristiano significa pequeño Cristo, un Cristo pequeño. Y los cristianos del primer siglo eran como su maestro, pequeños Cristos. Vivieron como Él, vivieron sin temor, vivieron de manera valiente. Eran inquebrantables, aún cuando las circunstancias estaban bastante difíciles. Por ejemplo, los primeros cristianos, ellos vivieron sin miedo a la muerte, sin miedo a las persecuciones, sin miedo a las enfermedades. Incluso vivieron sin temor a la pérdida. Y de hecho, ellos perdieron muchas cosas, no solo posesiones, no solo familia, sino incluso hasta la vida misma. Ellos perdieron muchas cosas, pero vivieron de manera valiente, inquebrantable, como su maestro, porque así les dejó ese modelo Jesús. Cuando tú y yo somos, no tememos, somos inquebrantables, vivimos sin miedo, nos volvemos personas desinteresadas y nos volvemos personas más compasivos, más generosos, más serviciales. Por eso te digo que cuando la gente piensa en cristianos, debería pensar en todo esto. Y Jesús dejó el ejemplo y los primeros cristianos vivían de esta manera. Lamentablemente, hoy en día cuando la gente piensa en el término cristianos, viene a su mente por lo general reglas y comportamiento. Y no estoy diciendo que no incluye algo de eso. Por supuesto, tú decides seguir a Jesús y no hay reglas en ese sentido, pero hay principios que debes abrazar, que debe cambiar tu manera de vivir desde luego, pero el cristianismo no es regla sin comportamiento, porque aún en el último momento de tu vida tú puedes tener fe en Jesús y nunca guardaste ninguna regla, ningún comportamiento y te vas a la eternidad con Él. Y eso es lo que vemos en los primeros cristianos. Ellos, más allá de que los tacharan de reglas, no son los que hacen esto, no son los que van allá, son los que viven así porque ellos no hacen eso porque son cristianos. No,
más que eso, venía a la mente de los que escuchaban el término cristiano, personas valientes, personas sin miedo, personas inquebrantables. ¿Sabes que el ambiente cambia? El ambiente cambia. Hay dichos mexicanos, el que con lobos anda, aullar se enseña. Las malas costumbres, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y puede venir muchos a tu mente. El ambiente cambia. Si una persona empieza a ir a la iglesia, pues puede adoptar reglas y comportamiento. Y en la apariencia podemos decir, es un cristiano, ya cambió, ya no hace aquello, ya no hace lo otro. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo es entrar en una relación creciente, viva, con el autor de la vida y empezar a vivir como él. Cristianismo es más que reglas y comportamiento. Cuando escuchamos el término cristianos, otra palabra que debería venir a nuestra mente es confiado. Confiado. Y no confiado como alguien arrogante, sino confiado como alguien humilde, como una persona que es segura. Cuando alguien estaba pasando por situaciones difíciles en la vida, que todos pasaremos, llegaban los cristianos a dar su apoyo y a la gente le gustaba que los cristianos llegaran. Qué bueno que llegaron, porque ellos son personas valientes, son personas seguras y transmitían confianza en medio de las circunstancias difíciles. Eso es el cristianismo. Eso deberían pensar cuando viene la palabra, cuando escuchan la palabra cristianos. La semana pasada vimos esta imagen, está en la pantalla. Es una imagen de Jesús, pero ese no es el Jesús en quien yo he creído. Esa es una expresión de un artista influenciado por su cultura en su tiempo. Pero ese no es Jesús. Jesús era un hombre valiente, Jesús no era frágil, Jesús era un carpintero, él era valiente, inquebrantable. Y por lo tanto el cristianismo es como Jesús, es inquebrantable, somos valientes a pesar de lo que pueda venir a nuestra vida. Así debería de ser. A través de la historia de la iglesia cristiana, son muchos los personajes que han tratado de eliminar el cristianismo. Muchos de ellos fueron emperadores. Uno de ellos se llama Diocleciano y él persiguió a los cristianos y se jactó de que los había exterminado y mandó a hacer una moneda conmemorativa que decía: el cristianismo ha sido exterminado y la adoración y el culto a los dioses ha sido restaurado. Ustedes no habían escuchado de Diocleciano, ¿verdad? Está en la historia, pero de alguna manera está en el olvido. Nadie le ha puesto. ¿Alguien aquí tiene un hijo Diocleciano? ¿Alguien aquí se llama Diocleciano? Está en el olvido. ¿Dónde están los cristianos? Estamos en todas partes y el cristianismo no se va a detener, porque el cristianismo tiene la característica de que somos valientes, inquebrantables. Y así es como tú y yo tenemos que vivir. Y si queremos trascender aquí en nuestra ciudad, debemos empezar a vivir de esta manera, a pesar de lo que estamos viviendo en nuestra actualidad. Los acontecimientos en la actualidad, la violencia, la inseguridad, crisis, la política, todo esto nos trae mucha incertidumbre a nuestra vida. Pero la incertidumbre, aprendíamos la semana pasada, que siempre está presente, pero el miedo es opcional. La incertidumbre debido, pues, ¿qué te puedo decir? A la salud, a la economía, a la crisis, a la inseguridad. Pero el miedo es opcional. Y Jesús no nos dio la opción de temer, porque Él fue un hombre valiente, valiente. Y si tú y yo nos declaramos seguidores de Jesús, cuando la gente escucha, ven, es cristiano, ellos son cristianos, los que van a Conexión son cristianos, debería venir a su mente, son personas valientes. Son personas inquebrantables, son personas seguras, serviciales, compasivos, generosos, desprendidos, que los quiero cerca de mi vida. Eso deberían pensar, porque así fue el cristianismo al inicio. La pregunta entonces es, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Qué fue lo que nos pasó? Como que en la historia del cristianismo, después de los primeros años, 100 años quizás, empezamos a perder la reputación de ser confiados, de ser valientes, de ser seguros, serviciales. Y en la actualidad hay muchos cristianos que están ansiosos, están temerosos. La pregunta es, ¿por qué viven de esa manera muchos cristianos? Ansiosos, temerosos. ¿Por qué? Porque cada cristiano decide vivir una vida llena de preocupaciones por las circunstancias, o bien decide vivir una vida confiada, seguro en Cristo, y enfrentar las cosas de manera valiente.
¿Qué es lo que nos preocupa tanto? Es que tú no sabes la devaluación del peso y los negocios y está afectando. Es que la crisis, ¿quién será el próximo presidente? Estoy preocupado. La delincuencia, todas estas cosas son legítimas. Desde luego que sí. Desde luego que son legítimas, pero la pregunta es, ¿qué nos pasó? Eso no debe guiar nuestra vida. Si Jesús estuviera aquí, seguramente nos preguntaría, ¿qué les pasa? ¿Se olvidan a quién están siguiendo? ¿Es en quién han puesto su fe? ¿No recuerdan lo que hice yo aquella vez cuando entré a Jerusalén a mediodía y sabía que me iban a tomar y me iban a llevar al madero? ¿No recuerdan lo que hice? Yo entré. No me agarraron huyendo a Egipto, no me prendieron escondido en una cueva. ¿En quién han puesto su fe? ¿En quién creyeron? Eso es lo que caracteriza el cristianismo: valentía, seguridad, hombres y mujeres inquebrantables como nuestro maestro. Y hoy vamos a analizar una carta, es escrita a los hebreos y por lo tanto lleva su nombre. Si traen Biblia, ábranla o síganme en la pantalla como ustedes gusten. La carta a los hebreos fue escrita por un autor que no se conoce su nombre. Algunos dicen que fue Pablo por una característica que aparece allí. Otros piensan que fue otra persona y un anónimo. Algunos incluso han dicho que quizás fue una mujer. La verdad es que no lo sabemos, pero lo bueno es que en esa carta el autor desafía a los cristianos a tener una fe más sólida en Jesús. Y el autor les escribe a los cristianos porque estaban pasando por una serie de situaciones bastante difíciles y ellos estaban haciendo la pregunta: ¿vale la pena seguir viviendo mi fe? ¿Vale la pena seguir congregándome? ¿Vale la pena seguir viviendo las enseñanzas de Jesús? Amar, perdonar, servir, ser generoso, compartir el mensaje de Jesús. ¿Vale la pena? Digo, porque esto va a trascender, ¿o no? O en unos años nos van a exterminar, porque estoy viendo cómo encarcelan a mis amigos los cristianos. Estoy viendo cómo incluso los llevan a la muerte. Estoy viendo cómo se están quedando sin posesiones. Nos están destruyendo. Quieren terminarnos. Incluso estoy viendo cómo mi familia está sufriendo por tener una fe en Jesús. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena seguir? Esto va a trascender. Y el autor de Hebreos les escribe para animarles en la fe. Hebreos capítulo 11, vayan conmigo, si trae su Biblia. Verso 1 dice de la siguiente manera: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. La fe. ¿Qué es la fe? Bueno, ahí está una respuesta de lo que es la fe, pero te lo voy a decir en un término bastante práctico y sencillo. ¿Qué es la fe? Esperar el cumplimiento de lo que alguien prometió. Eso es la fe. Esperar el cumplimiento de lo que alguien prometió. Tú has tenido fe muchas veces en tu vida, y no precisamente en Dios, porque eso es la fe, esperar el cumplimiento de lo que se prometió. Por ejemplo, cuando entras a un nuevo trabajo y luego el jefe te dice: en 15 días va a recibir su pago de nómina. Ya la primera semana, la segunda, y te llega tu cheque de nómina, tu pago de nómina. Fue el cumplimiento de lo prometido. Eso es de alguna manera fe. Esperaste lo que se te prometió. También el pasaje menciona a los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Los más jóvenes aquí dicen, pues son los ruquitos de eso. Son antiguos, los ruquitos. No son los de más edad, no son los antiguos. Los antiguos en la Biblia son personas famosas: Abraham, Isaac, Jacob, José y muchos profetas, héroes de la fe. Ellos son los antiguos, y todos ellos, dice la Biblia, que fueron aprobados por su fe. Y el autor les escribe a los cristianos en el primer siglo para animarles en su fe, y les menciona a hombres de fe. Seguimos leyendo y vamos avanzando. Verso 13: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Es decir, Dios les hizo una promesa: salgan de su tierra, van a buscar una nueva patria que yo les voy a dar, y ellos salieron por fe. Van a hacer esto que yo les pido, los voy a hacer multitudes, van a vivir de esta manera, y salieron por fe, creyendo que Dios les iba a cumplir lo que les prometió, y se murieron y nunca vieron que se cumplió la promesa de Dios.
Verso 36. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. O sea, imagínate, a pesar de que su vida estaba en peligro, la integridad de su familia, lo que tanto les preocupaba como a cualquier ser humano, se mantuvieron fieles. Y nunca, la promesa dice que la miraban de lejos, la saludaban de lejos, pero estaba muy lejos y no la vieron cumplida. Verso 37. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Wow, sin duda este tipo de fe nos inspira a todos, inspira. Verso 38, una declaración increíble. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo y por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Esta es una declaración increíble, inspiradora, y el autor animando a los cristianos les dice, ellos fueron tan valientes. Y el cristianismo es eso, ser valientes, como tener fe en Dios, como Cristo vivió. Ahora nosotros tenemos que vivir como esos héroes de la fe también. Ellos, sus acciones no se limitaban a sus circunstancias. Había en ellos una versión de la fidelidad en Dios, que cuando la gente los miraba decían, wow, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden exclamar perdón aun cuando están matando a su hijo? ¿Cómo pueden orar y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? O cómo esos cristianos que están a punto de cortarles la cabeza podían decir, te amo, Jesús te ama. ¿Cómo podían hacer eso? Porque había en ellos una versión de la fidelidad en Dios que transformaba a todo el mundo. Y el autor les está recordando esto. Y tú y yo precisamente por eso tenemos esperanza ahora. Por eso la palabra nos ministra. Por eso cuando cantamos somos ministrados. Por eso cuando tú estás en medio de un problema, de una circunstancia difícil, clamas a Dios y sientes ánimo. ¿Por qué? Porque fuiste alcanzado por la esperanza que Dios tenía en Cristo Jesús. Y gracias fue a estos primeros cristianos y héroes de la fe que permanecieron firmes. Y aunque ellos no vieron las promesas cumplidas, se cumplió en nosotros. Mira lo que dice el verso 39. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Lo que te decía en un momento, lo que te decía. Ahora viene el autor, habla algo a nosotros, escúchalo. Aquí está la respuesta de por qué sucedió de esta manera. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Así de sencillo Dios está diciendo, no les cumplí la promesa a ellos por ustedes. Porque yo no quería que solamente ellos vieran el cumplimiento de la promesa. Yo tenía pensado algo global, algo de mayor impacto. Y eso los incluye a ustedes. Si Abraham, el padre de la fe, llamado así, estuviera aquí, nos diría, y leyera estas líneas, diría, algo así, quizás, no sé, yo soy humano, cometo errores, pero a lo mejor diría, yo me imagino, no dice la Biblia, desgraciados, fue por ustedes, por los que, no me cumplió a mi Dios la promesa por ustedes. Les voy a decir algo, vale más que vivan su fe, vale más que un agua no los detenga, vale más que hablen de Jesús, vale más que en medio de lo que venga a su vida se mantengan firmes, porque por su culpa yo no vi la promesa cumplida. Esa es la razón. Dios no le cumplió la promesa porque tenía algo mayor y no quería que ellos llegaran a la meta sin nosotros. Y el autor les está escribiendo a los cristianos y les dice, ustedes están preguntando, ¿vale la pena seguir? Persecución, cosas bastante difíciles, incluso muerte, cárcel, azotes, tantas cosas. ¿Se están preguntando, ¿vale la pena seguir? ¿Se están preguntando si nuestra fe en Cristo va a trascender o en unos años todo esto va a terminar? El autor les dice, por supuesto que esto va a trascender. Tienen que permanecer firmes en su fe. Y lo mismo nos dice a nosotros, el cristianismo, la iglesia aquí en Martínez va a trascender.
Y si alguien quisiera destruir no solamente esta iglesia, cualquier iglesia, usando cualquier método, llámele como le llame, no va a prevalecer, porque Jesús prometió que todas las fuerzas del infierno no le van a ganar a la iglesia y no la van a detener. En siglos pasados, cuando los emperadores se jactaron de haber matado a todos los cristianos, no lo hicieron. Ahí seguían, escondidos, de manera clandestina, reuniéndose, cantando a Dios, compartiendo a pesar de que podían ir a la muerte. Nada va a detener a la iglesia. Nosotros tenemos que seguir viviendo nuestra fe. Pero hay algo que estos héroes de la fe hacían y nosotros debemos hacer también. Y es esto. Ellos estaban viendo hacia adelante y eran fieles. Aun cuando no vieron la promesa cumplida, aun cuando se miraba muy lejos, aun cuando humanamente sabían, yo no voy a ver esa promesa, no la voy a ver, solo voy a confiar en que Dios la va a cumplir. Imagínate Dios a Abraham, 100 años, 99 años, vas a tener un hijo. Y Abraham, y me vas a bendecir por medio de él. Pues no lo voy a ver, pero sí te creo. Y salió en fe, en obediencia a Dios, hizo lo que Dios le pidió. Y no vieron, ellos estaban viendo hacia adelante y eran fieles, aun cuando no se les cumplió la promesa. No solamente Abraham, cada uno de los héroes, puedes verlo ahí en la Biblia, el capítulo 11 de Hebreos. Por el contrario, nosotros, algo nos pasó. Y estamos viendo hacia atrás y con miedo.